mientras muchos observan el simple conflicto en el estrecho de Hormuz como una crisis entre Estados Unidos e Irán, pocos entendieron lo que realmente estaba quedando al descubierto. Porque cuando se presiona una ruta energética global, también terminan saliendo a la luz las redes paralelas, que vivieron por muchísimos años en la sombra. Y allá aparece un nombre clave que tú conoces, Delcy Rodríguez, no como una figura secundaria ni tampoco como una simple vocera de un régimen, sino como una de las principales operadoras del régimen venezolano para mover influencia, sostener petróleo, buscar alivio financiero y también mantener viva la estructura externa criminal del chavismo y del cartel de los soles. Hoy vamos a conectar varios de estos puntos que muchos todavía no lo ven. Delcy Rodríguez, sí, Delcy Rodríguez es co-conspiradora. Ella tomó la posición de Alex Saab para seguir aquellas directrices del cartel de los soles, quien apoyó por muchísimos años. Soy Jesús Daniel Romero, un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos con más de 37 años de experiencia, y hoy vengo para contarte este cuento. Acompáñame, que creo que te va a interesar. La actual crisis en el estrecho de Hormuz está dejando al descubierto una realidad que durante años permaneció parcialmente oculto: la existencia de una economía energética paralela sostenida por flotas sombras, rutas opacas y evasión de sanciones y alianzas entre estados sancionados. Ustedes lo conocen. Lo que hoy ocurre no es solamente un choque militar entre Estados Unidos e Irán, es la exposición de una arquitectura comercial diseñada para resistir presión occidental. Alex Saab, Delcy Rodríguez son partes de eso. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto de estrangulamiento energético más importante del planeta. Por esa vía transitan aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, lo que convierte cualquier tipo de interrupción en un evento de impacto inmediato sobre precios, seguros marítimos, costos logísticos y seguridad energética global. Y Venezuela está en el medio de esta situación. El problema no se limita a Irán. En los últimos años ha crecido una flota sombra internacional utilizada por Irán, Rusia, Venezuela y la China, y también redes asociadas para mover crudo fuera del marco regulatorio tradicional. Estas embarcaciones suelen operar mediante sus sistemas de AIS apagados, cambios de bandera, compañías pantallas, transferencias de barco a barco y documentación alterada. Irán mantiene por su parte una de las redes más sofisticadas en el mundo, utilizando múltiples mecanismos para sostener exportaciones energéticas pese al régimen de sanciones. China, el comprador clave. Una pieza central del sistema ha sido la China. Reportes internacionales indican que la China se mantiene como el principal comprador de petróleo iraní sancionado, especialmente mediante refinerías independientes y estructuras comerciales indirectas. Esto demuestra de una manera que las sanciones financieras por sí solas no bastan cuando existe demanda estratégica dispuesta a absorber ese suministro. Venezuela ha cumplido llevando estos cargamentos alrededor del mundo, inclusive Cuba y también para el Medio Oriente. Y no olvidemos que fue uno de los principales exportadores de petróleo sancionado por buques de estas flotas grises a la China. ¿Y quién se ganaba ese dinerito? La gente, el público quiere saber.
El caso de Venezuela. Venezuela replicó métodos similares: rutas indirectas, intermediarios opacos, uso de embarcaciones de alto riesgo y redes logísticas diseñadas para sostener exportaciones hacia Asia y otros destinos. Parte de ese comercio ha coexistido con embarcaciones ya identificadas en las listas sancionatorias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debajo de OFAC. Además, Caracas ha utilizado petróleo como instrumento geopolítico para sostener alianzas regionales, particularmente con Cuba. La quinta flota y el regreso de la aplicación operativa. Otro elemento clave es que la presión dejó de ser sola financiera. El 24 de abril de este mismo año, el Comando Central de Estados Unidos confirmó públicamente que en el marco del bloqueo contra embarcaciones entrando o saliendo de puertos iraníes, las fuerzas estadounidenses hacían el redirigido de 34 buques hasta la fecha. La palabra utilizada por CENTCOM, por el Comando Central, redirected, es importante que lo comprendan, porque no implica necesariamente captura o hundimiento, sino coerción naval suficiente para obligar a modificar la navegación, alterar rutas o negar acceso operativo. Y eso cambia el cálculo estratégico global. Durante muchos años, buques sancionados existían solo en bases de datos regulatorios. Hoy enfrentan riesgos operativos reales. ¿Y cómo empezó todo este cuento? Con las flotas que estaban operando en Venezuela. ¿Quién en Venezuela dejó y quién negoció de que estas flotas grises operaran en puertos venezolanos? Obviamente, uno de ellos, Nicolás Maduro, está preso. Pero ¿quién era la persona clave que hacía los viajes hacia el Medio Oriente, a Turquía, a Rusia, a la China? Ustedes lo tienen correcto. Delcy Rodríguez. Esa es la figura que nosotros tenemos que estar pendientes, porque ella es una de las figuras claves del cartel de los soles. Delcy Rodríguez y la estrategia exterior del régimen. Esto sí es lo que te va a interesar. Luego que los hermanos Rodríguez vieron que Alex Saab no era de confianza luego de su retorno a Venezuela, ellos dos se encargaron de Nicolás. En este contexto, Delcy Rodríguez emergió como una de las figuras más relevantes del aparato externo del régimen. Mientras Nicolás Maduro mantuvo el control político interno, Rodríguez operó como negociadora económica, administradora de crisis y emisaria internacional junto con su hermano. Su papel fue particularmente visible en negociaciones energéticas internacionales, búsqueda de alivios parciales de las sanciones. ¿No les recuerda nada? Acercamiento con la China, Rusia e Irán. Aquellos viajecitos, cubierta como una musulmán. Proyección de Venezuela como proveedor energético viable y la inserción del régimen en discusiones del entorno BRICS. Más que una figura protocolar, Delcy Rodríguez funcionó como una operadora estratégica de supervivencia económica para el cartel de los soles. El contraargumento. Defensores del comercio alternativo sostienen que estos mecanismos son respuestas legítimas frente a las sanciones extraterritoriales del sistema norteamericano financiero y también el internacional. Es un argumento relevante, pero incompleto. Cuando ese comercio depende de flotas opacas, identidades marítimas manipuladas y la evasión regulatoria sistemática,
deja de ser diversificación económica y se convierte en una amenaza a la integridad del comercio global. Pero siempre la vimos yendo a todas las reuniones de BRICS con la China cuando estuvo yendo a Irán. Ella y su hermano estuvieron haciendo todas las coordinaciones. Qué raro que fueron ellos luego para simplemente entregar a Nicolás Maduro. Ven que yo no digo las cosas simplemente por decirlas. Aquí hay evidencia por todo el camino hasta llegar al 3 de enero. Bueno, con esto vamos a cerrar. La crisis de Hormuz no creó el problema, solamente lo iluminó. Durante años operó una economía marítima paralela mientras muchos miraban hacia otros lados. Hoy el mundo empieza a verlo por lo que realmente es y existía detrás del petróleo, las sanciones y el poder. Si este análisis le aportó algún tipo de valor, dame un like, compártelo y suscríbase a mi canal. Me puedes apoyar por medio del proyecto con los chats y los superchats y también membresía, porque aquí seguimos trayendo análisis serio y directo, sin maquillaje. Comparte este video con alguien si necesita entender este tipo de análisis que yo creo que realmente ayudan. Soy Jesús Daniel Romero, ex oficial de inteligencia naval de los Estados Unidos, y este es mi programa Inteligencia y Poder. Gracias, se le quiere mucho, chao.